Hola, bienvenidos una vez más a nuestros capítulos que tenemos en TV Propiedades y Radio Real Estate. Ya estamos con nuestra abogada, ahí la vemos ya, tu abogada inmobiliaria desde Antofagasta, al norte de Chile. Está nuestra buena amiga Janet Carrasco, con quien vamos a conversar un tema bastante importante. Antes que nada, hola Janet, bienvenida, un gran saludo. Hola, don Luis Daniel, ¿cómo está? Yo feliz de poder participar y colaborar con el granito de arena sobre estudio de título en esta oportunidad para que todos los corredores de propiedades sepan cómo armar una carpeta inmobiliaria y hacer un estudio de estos títulos para poder presentárselos al banco. Eso, fíjate, es muy importante, por eso que decía yo, hoy tenemos un tema bastante importante sobre los estudios de títulos que nosotros los corredores debemos preparar yo digo una carpeta técnica, ¿no? En donde va toda la documentación que el banco nos va a solicitar. Pero es importante también que uno conozca ciertos antecedentes de lo que necesitamos. Muchas veces pasamos por alto algunos certificados y que después uno pierde el tiempo cuando el banco otra vez va a comenzar a solicitar. ¿Sí? ¿O me equivoco? Así es. Bueno, Janet ha hecho una presentación que vamos a comenzar a mirar de inmediato y que nos va a ir explicando sobre este tema. ¿Cierto? Estamos compartiendo, ahí está la portada, tu abogada inmobiliaria, Janet Carrasco, estudio de títulos para corredores de propiedades y asesores inmobiliarios. Le dejamos la palabra a Janet. Cuando tú me digas, vamos corriendo los slides para que podamos escuchar tu presentación. Muchas gracias, don Luis Daniel. Bueno, como les comentaba, en esta oportunidad vamos a conversar sobre estudio de títulos. Esto es para corredores de propiedades, no es un estudio de títulos que hace un abogado, que es mucho más detallado. Principalmente es para saber dónde tenemos que buscar estos certificados para armar la carpeta y enviársela a los bancos o instituciones financieras en el caso de que queramos financiamiento para la compra de un inmueble. Correcto. Te hago una pregunta. Bueno, lo primero que nos vamos a... Sí, una pregunta. La importancia, justo lo que dice el titular ahí, la importancia de un estudio de títulos. Claro, ¿qué es un estudio de título y cuál es la importancia de un estudio de título? Eso es lo primero que nos preguntamos. La importancia de un estudio de título es para saber primero cuál es la historia de la propiedad raíz, cuál es su dueño actual, cuáles han sido los anteriores, para revisar de que no haya ningún vicio en estas transferencias y que puedan afectar al futuro comprador, ¿cierto? Además de eso nos da seguridad jurídica de que esté todo correctamente inscrito y así evitar futuros inconvenientes. Además que el banco tampoco se va a arriesgar a prestarnos el dinero si es que existe algo que está ahí mal inscrito o mal transferido. Exacto. Por otro lado, nos entrega la información de cuál es la situación jurídica del inmueble, cuál es el inmueble que se está vendiendo y si es que la persona que lo está vendiendo realmente aparece como dueño en los registros del conservador de bienes raíces. Perfecto. Respecto a los certificados que nosotros necesitamos para armar esta carpeta inmobiliaria, son varios y se deben solicitar en diversas instituciones. Como acá pueden ver, la Dirección de Obras Municipales, o la DOM, como muchos la conocen, el MIMBU y el Conservador de Bienes Raíces, entre otros. ¿Cuáles son los que solicitamos en la Dirección de Obras Municipales? Certificado de número, certificado de no expropiación y, si es necesario, certificado de informaciones previas. El certificado de número nos va a indicar la dirección del inmueble, el número del inmueble y el rol de avalúo. Y el certificado de no expropiación es que el inmueble no va a estar afecto a una expropiación por parte de la DOM. Hago una consulta acá. En cuanto al MIBU, también certificado de no expropiación. Dígame. Una consulta. Cuando es un edificio de departamentos, ¿cierto? La pregunta que uno escucha con diversos colegas corredores, ¿y por qué el certificado de no expropiación cuando es un edificio que me imagino que tiene recepción definitiva total, no habría problema? No es lo mismo que una casa. ¿El por qué entonces se solicita? ¿Nos podrías comentar aquello? Sí, lo que pasa es que estos certificados siempre los va a solicitar el banco, independiente si es departamento, casa, terreno, porque
tenemos que tener la seguridad de que la municipalidad no va a expropiar estos departamentos. Okay. Entonces, la única forma es tener este certificado. Que ahí la municipalidad no nos dice, no, nosotros no lo vamos a expropiar o no está sujeta a expropiación. Por el momento. Después, en el MIMBU también, lo mismo, certificado de no expropiación. En el conservador de bienes raíces vamos a solicitar certificado de dominio vigente, cual nos va a señalar cuál es el dueño actual o los dueños actuales del inmueble que se está vendiendo. El certificado de hipotecas y gravámenes nos va a indicar cuáles son las hipotecas, gravámenes, embargos, prohibiciones que pueda tener el inmueble. Y la copia de las escrituras anteriores, porque tenemos que acreditarle al banco cuál es la historia de la propiedad raíz en un tiempo mínimo de 10 años hacia atrás. Entonces tenemos que presentar escrituras si es que hubo alguna transferencia en ese tiempo. Janet, otra consulta acá. ¿Qué ocurre cuando el propietario ha extraviado o no encuentra la copia de la escritura anterior? ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Cómo se consigue cuando el banco la solicita? Esta información está en la misma inscripción del conservador. En la inscripción actual dice cómo se adquirió y dónde está la escritura, cuál es la escritura, cuál es la notaría, la fecha. Entonces, con esos datos, nosotros podemos solicitarlo en el mismo conservador si es que ellos tienen los antecedentes o en la notaría donde se encuentre la copia. Ahí nosotros podemos solicitar una copia de la escritura. Y la otra con el dato del... Correcto. Y la otra consulta, ¿estos son documentos públicos? ¿Lo puede solicitar cualquier persona o tiene que ser el propio propietario? No, son públicos. La escritura y los certificados en el conservador de bienes raíces los puede solicitar cualquier persona. Con los datos, como le decía, los de la escritura necesitamos en qué notaría se firmó, la fecha y las partes. Y mejor aún si se tiene el número de repertorio. Ok. Perfecto. Vamos al próximo entonces. ¿Qué otros certificados? Otros certificados en notaría, en servicios de puestos internos y otros que ya les voy a explicar. En notaría vamos a pedir la copia de la escritura actual si es que todavía está en la notaría, porque hay algunas notarías que solamente tienen estas copias durante un año y después la mandan al conservador respectivo, entonces tendríamos que solicitarla en el conservador que corresponda. Y esto hasta completar los 10 años, como les decía anteriormente. Mínimo 10 años. Ok. En el servicio de impuesto interno vamos a solicitar el certificado de avalúo fiscal. Acá para conocer también cuál es el rol del inmueble, cuál es el inmueble y cuál es el avalúo que tiene designado el servicio de impuesto interno para esa propiedad. Correcto. Otros que son importantes, sobre todo para acreditar si es que el inmueble tiene o no deudas, es el certificado de pago de las contribuciones, que se lo solicitamos en la Tesorería General de la República, también por internet, y el certificado que nos diga que el inmueble no tiene deuda de gastos comunes. Y esto lo solicitamos en la administración del condominio. Correcto. Perfecto, vamos bien. ¿Qué más tenemos que solicitar? Ahora, ¿qué tenemos que solicitar al vendedor y al comprador? Al vendedor tenemos que solicitarles copia de su cédula de identidad, la escritura de compraventa de la propiedad y certificado de matrimonio si es que corresponde, si es que está casado, para acreditar cuál es su estado civil actual y cuál es el estado civil con el que él adquirió el inmueble. Vale. ¿Qué ocurre? Pregunta acá, ¿qué ocurre si yo adquirí el bien casado, sociedad conyugal, y después a lo mejor me separo, me divorcio? ¿Cuál es el estatus entonces si quiero vender una propiedad ahí? ¿Cómo lo hago si esta escritura aparece como casado en sociedad conyugal? Es complicado a lo mejor, pero para Sí. nosotros. Si en el registro aún aparece como casado en sociedad, o sea, si él adquirió como casado en sociedad conyugal y después se divorció y no se liquidó la sociedad conyugal, ninguno de los cónyuges se adjudicó el inmueble, en ese caso él y su señora van a ser comuneros en este inmueble, o sea, van a seguir siendo dueños ambas partes. Okay. Entonces, para poder venderlo, van a necesitar la autorización, si es que es el marido el que está vendiendo, la autorización de su señora, de su ex señora. Correcto.
¿Qué más? Al Vamos al comprador. comprador. Ajá. Solicitamos al comprador también copia de su cédula de identidad. Si es una mujer que esté comprando y que quiera comprar en su patrimonio reservado, al que todos conocemos como el artículo 150, tiene que acreditarnos o entregarnos documentos que acrediten que ella tiene una actividad remunerada separada del marido. Ya. Y también el certificado de matrimonio, si es que corresponde. Perfecto. ¿Ya? Si es que es una sociedad, una persona jurídica, se tiene que solicitar los poderes con los que se vaya a firmar y la constitución de las sociedades también para hacer el estudio social. Perfecto. Con todos estos antecedentes tenemos que armar una carpeta inmobiliaria. Claro, con estos antecedentes nosotros armamos la carpeta inmobiliaria. La idea acá es hacer una física y una digital. La digital para tener respaldo de todos estos documentos por si se nos llega a extraviar alguno, y además porque es más fácil enviársela a los bancos o a las instituciones, si es que se está pidiendo en varios bancos o instituciones el crédito, Ajá. ¿cierto? Y una física, porque de esta manera igual le podemos ir acreditando al comprador que nosotros ya estamos avanzando en lo que es su trámite de compraventa. Correcto. También es importante, acá yo puse ojo, porque es importante que una vez que nosotros reunimos estos documentos, debemos revisarlos o analizarlos que estén todos en orden. Puede pasar que, por ejemplo, la dirección que aparezca del inmueble en el avalúo fiscal no sea la misma que aparece en la inscripción del conservador de bienes raíces. Entonces ahí nosotros vamos a tener que presentar un certificado de número. Si no lo tenemos, vamos a tener que solicitarlo para acompañarlo. Y este certificado de número nos une la inscripción con el avalúo fiscal, con el certificado de avalúo fiscal, o con el rol de avalúo. ¿Y qué pasa si existe esa diferencia de número? Ha ocurrido que no es lo mismo. ¿Cómo puedo yo lograr entregar al banco y decirle, no, si corresponde, está equivocado, está erróneo la numeración en el municipio, por ejemplo? Claro, si es que no corresponde, si no corresponde la numeración que hay en la inscripción del conservador, con la que aparece en el avalúo fiscal, ahí lo acreditamos con el certificado de número, porque el certificado de número nos va a decir cuál es la dirección exacta del inmueble y cuál es el rol que le tiene asignado a ese inmueble. Y eso nos tiene que entregar la DOM a través del certificado de número. Y ese es el número válido, ¿no? Ese número. El DOM, ok. Sí. Perfecto. Vamos a los pasos, entonces, de este análisis de títulos de inmobiliaria, claro, de títulos de estudios. Yo acá puse 4 pasos, porque me parece que estos son como los 4 pasos más importantes que puede hacer un asesor inmobiliario en el análisis de estos títulos para detectar si es que hay alguna inconsistencia. Primero, el análisis del dueño del inmueble. Segundo, vamos a analizar registralmente el inmueble. Tercero, las deudas que pueda tener. Y en último lugar, el análisis del comprador. Ok. Ya, en cuanto al análisis del propietario, tenemos que distinguir si es una persona natural o una persona jurídica. Si es una persona natural, primero vamos a revisar el dominio vigente, que efectivamente la persona que nos está vendiendo aparezca como dueña en el registro. Que sea dueña totalmente del inmueble y no solamente de derechos, porque si es dueña de derechos vamos a tener que buscar quién es el dueño de los otros derechos y así poder vender el inmueble en su totalidad. Exacto. Además, debemos revisar el estado civil, como estábamos conversando, el estado civil del dueño, del propietario del inmueble, cómo adquirió el inmueble y también el estado civil actual, porque puede pasar que estaba casado en sociedad conyugal al momento de comprar el inmueble, se divorció, se casó nuevamente en sociedad conyugal y ahora quiere vender. Nosotros necesitamos la autorización de la señora con la que él estaba casado cuando adquirió el inmueble y no con su señora actual, porque con la señora que él estaba casado es la que tiene derecho en el inmueble y no la señora actual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de estudiar al propietario. Perfecto. Si es una persona jurídica, la vigencia y la razón social para hacer el estudio social y si la persona que va a firmar tiene o no poder para firmar la compraventa.
Eso tenemos que analizarlo. Perfecto. Análisis registral. El análisis registral me refiero al análisis del inmueble en el conservador de bienes raíces. ¿Cómo está inscrito? Cuando nosotros solicitamos un certificado de dominio vigente, un certificado de hipotecas y gravámenes, o lo más importante es solicitar una copia con vigencia, porque ahí tenemos una copia de cómo está inscrito el inmueble en el conservador de bienes raíces y podemos analizar también si es que hay alguna nota al margen. ¿Qué es importante revisar acá? Que la dirección y el número, como le comentaba recién, coincidan con el rol de avalúo. Correcto. Además, más importante aún es revisar si es que tiene alguna hipoteca o algún gravamen o alguna prohibición este inmueble. Porque si tiene hipotecas, nosotros efectivamente podemos pagar esa hipoteca y alzarla en la misma compraventa o antes de la compraventa, pero si tiene embargos es un inmueble que no se puede vender salvo que pidamos autorización judicial. Ok. ¿Ya? Pero y además para revisar la historia del... Consulta, Janet, si tiene embargo no se pueden vender, pero tú me dices alguna resolución judicial, pero esa resolución judicial puede ser positiva y también podría ser negativa en este caso. Claro, sí. Puede que el juez nos diga que no y se va a vender en un remate, se va a rematar. Cuando están embargadas es cuando ya van a proceso de ser rematadas. Entonces puede pasar de que las partes se pongan de acuerdo y digan, no, mejor vendamos y así pagar la deuda. Y en ese caso se le solicita al juez para que alce momentáneamente el embargo para hacer la venta. Perfecto. ¿Ya? Y la historia revisando los títulos, hacia atrás mínimo 10 años, pidiendo también copia de las escrituras para acreditarle al banco cuál es la historia de esta propiedad raíz. Cuando digo mínimo 10 años, quiero dejar claro en esto, es por ejemplo, si se vendió el inmueble, se quiere vender ahora, y el vendedor lo adquirió el año 2015, y el anterior a él lo adquirió, por ejemplo, en 1970. ¿Ya? Es un error común que solamente se presente la del 2015, porque nosotros pensamos que la de 1970 son más de 10 años. Claro. Pero si nosotros presentamos solamente del 2015, tenemos 7 años. Entonces no le estamos acreditando al banco la historia mínimo de 10 años, le estamos acreditando solamente 7. Entonces nosotros igualmente tenemos que presentar la de 1970, porque ahí nosotros estamos cumpliendo con el mínimo de 10 años. Perfecto. Pregunta acá. ¿Qué pasa si dentro de ese periodo de 10 años este estudio de título encuentra un reparo a ese estudio? ¿Quedaría nula la venta? ¿Se traba? O sea, ¿se posterga la venta? ¿Se cae la venta? ¿O hay que reparar primero ese problema en esta historia? Si es que hay un reparo por parte del banco, nos van a indicar cuál es el reparo. ¿Ya? Y también nos van a indicar tal vez cómo solucionarlo. La idea es subsanarlo para volver a enviar los documentos y así que salga positivo el estudio de título y seguir con la venta. Pero la idea siempre cuando hay un reparo es subsanarlo. Okay. No es que se caiga la venta, salvo que sea un reparo muy, muy grave que no se pueda solucionar, pero yo nunca he visto un reparo que no se pueda solucionar. Todo tiene solución. Pero debo reparar antes de continuar con la venta o cerrar el negocio, ¿ya? Claro, se tiene que subsanar el reparo para continuar con la venta. Ok, perfecto. ¿Qué deudas puede tener el inmueble? De repente aparece. Claro, también algo muy importante, porque si no nos damos cuenta de cuáles son las deudas que tiene el inmueble, al que van a buscar es al corredor o al asesor inmobiliario que les vendió esta propiedad, ¿cierto? Exacto. Entonces acá primero, lo más importante es que puede tener una hipoteca. Entonces, esta hipoteca va a aparecer en el certificado de hipotecas y gravámenes. Ahí hay dos opciones para poder alzarla. Que se pague la deuda antes, si es que ya es una deuda mínima, que se pague antes y después venderla sin la hipoteca. O lo más común es que al solicitar el crédito al banco, el banco paga la deuda al banco que tiene la hipoteca y así cuando uno ya queda inscrito al nombre del comprador, queda sin esa hipoteca. O queda con la hipoteca actual. No sé si se entiende. Sí, sí. Yeah.
También es importante ver el tema de los impuestos. ¿A qué me refiero con los impuestos? Las contribuciones, si es que están o no pagadas las contribuciones del inmueble. Hay inmuebles que no pagan contribuciones, que están exentos. Entonces, en este caso, estos inmuebles pagan servicios de aseo. Es Ajá. importante que estén pagados los servicios de aseo. Muchos nos olvidamos, o mucha gente se olvida, piensan que si no pagan contribuciones no pagan nada. Y no, lo que sí se paga son servicios de aseos a la municipalidad. Correcto. Otras deudas que puede tener es de gastos comunes, que también es importante solicitar ese certificado a la administración, porque pueden haber deudas millonarias en gastos comunes. Y servicios básicos como luz, agua, gas. También tenemos que pedir estas boletas para ver que esté al día el inmueble y que tampoco estemos vendiendo un inmueble con deudas millonarias. No sé si usted conoce otras deudas que puede tener un inmueble. No, en general son esas, ¿no? Los servicios en general, los gastos comunes principales, pero no conozco, por lo menos hasta el momento no he tenido otra información de otra deuda que podría perjudicar. No, o sea, las deudas están, los bancos en general están muy claros cuáles son las deudas que podrían entorpecer una gestión de venta. Claro, cuando se hace por crédito hipotecario, el banco se va a hacer cargo de la deuda hipotecaria y el comprador como que no tiene que preocuparse porque el banco va a pagarla por interno, por así decirlo. Pero Janet, en este caso, cuando no está el banco, es importante tener toda esta información para también entregar una asesoría bastante buena al cliente vendedor y comprador, ¿no? Aunque no esté Por el banco, supuesto. estos son pasos que hay que seguir sí o sí. Claro, cuando está el banco, el corredor o el asesor inmobiliario se puede quedar un poco tranquilo porque el banco va a hacer el estudio de título. Y el estudio de título nos va a mostrar si es que el inmueble tiene alguna deuda o tiene algún vicio. Pero si nosotros estamos asesorando a una persona que va a comprar al contado y no hay un banco que haga un estudio de título, es muy importante que asesoren a su cliente y que les digan que con un abogado se haga un estudio de título. No los lleven a la notaría con el certificado de hipoteca y gravámenes y el dominio vigente a firmar una compraventa sin hacer un estudio de título solamente por hacerlo rápido. Okay. Porque si el inmueble en el futuro tiene algún problema, los van a buscar a ustedes, porque ustedes le están vendiendo y en ustedes están confiando los millones de pesos que van a invertir en la compra de la propiedad. Exacto. Vamos al análisis del comprador ahora. Ya. Del comprador. Lo mismo que el vendedor, hay que distinguir si es una persona natural o una persona jurídica. Si es una persona natural, el estado civil es importante si va a comprar. Ajá. Y si es una mujer casada en sociedad conyugal, como les señalaba anteriormente, si va a comprar dentro de su patrimonio reservado, tiene que acreditar cuál es la actividad que realiza separada del marido para que quede dentro de ese patrimonio. Si se va a comprar a través de un mandatario, el poder tiene que estar vigente, ¿cierto? Y la persona jurídica también, lo mismo, hacer el estudio social para ver si la persona que va a firmar tiene poder para comprar un inmueble. Perfecto. Ya. Vamos ahora, ya hicimos todos estos pasos. ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Y una vez realizados estos pasos, debemos enviar la carpeta al banco o a la institución para conseguir el financiamiento de la compra, o como le decía anteriormente, enviárselos a un abogado para que realice el estudio y nos constate de que el inmueble no tiene ninguna deuda, ningún impedimento para ser vendido y así poder asesorar completamente a nuestro cliente. Perfecto. Dice ahí, si tiene alguna duda, busca siempre el apoyo de un abogado. Y aquí viene una pregunta que me hacen recién. ¿Por qué en el inicio Janet comentó este estudio de título está un poco basado a nosotros los corredores de propiedades, pero siempre tiene que estar realizado por un abogado? ¿Por qué esta técnica? ¿Cuál es la diferencia? Digo yo y te pregunto. Sí, esta presentación está hecha a corredores de propiedades porque la idea es que recaben todos estos documentos y que puedan analizarlos o estudiarlos para ver si se necesitan otros. Y no sean solamente unas personas que buscan documentos y que las entregan sin siquiera mirarlos. Okay. ¿Cierto? Pero siempre se necesita la asesoría detrás de un abogado que le pueda dar ese profesionalismo o ese estudio jurídico
a estos títulos y que nos pueda decir si efectivamente hay algún vicio o no, no hay ningún vicio y lo puedes vender tranquilamente. Correcto. Otra consulta que me nace de lo que nos has presentado, Janet, ¿por qué se exigen 10 años y de repente cuando uno ingresa al conservador a obtener documento también hay una parte que dice 30 años o 10 años? ¿Por qué hay esas dos diferencias? Claro, lo que pasa es que los bancos piden un mínimo de 10 años porque en 10 años prescriben las acciones que puedan anular estas ventas, como una acción resolutoria, una acción reivindicatoria. Entonces, por eso el banco hace este estudio mínimo de 10 años. Con 10 años ya es suficiente. Correcto. El conservador de bienes raíces, generalmente cuando emite el certificado de hipoteca y gravámenes, le coloca a 30 años porque eso se hace a 30 años. Ah, perfecto. O sea, Sí, pero no quiere decir que también hay una confusión, que el conservador haga un estudio de títulos. El conservador no hace un estudio de títulos, solamente nos señala cuáles son las hipotecas y los gravámenes vigentes a 30 años, pero no un estudio de título de todo el inmueble, si tiene otras deudas o no, como yo se lo estaba presentando ahora. exacto. Bueno, es importante contar con esta información que tú nos has entregado a los corredores. Debemos ser bastante prolijos en esto, ¿no? De tener esta carpeta o estos pasos que tú nos has enseñado, porque vamos a asesorar muy bien a un cliente y posiblemente no tengamos problemas al presentar todo esto, luego que se presenta un abogado, estamos preparando, ¿cierto?, esta carpeta técnica y luego también a lo mejor al banco. Y eso nos va a favorecer porque hemos realizado bien la tarea. Claro, le da profesionalismo a su actividad, al corretaje de propiedades, ¿cierto? Perfecto. Porque yo he visto muchos corredores que llevan a sus clientes con el certificado de dominio vigente, hipoteca y gravamen, y ahí vamos a firmar cuando es compras al contado, a veces de propiedades de más de 100 millones de pesos. Entonces no pueden aconsejar hacer eso. Usted tiene que aconsejar a los clientes a comprar algo de manera segura. Es mejor invertir en un abogado que estar perdiendo millones y millones de pesos. Cuando uno está enfermo va al médico, ¿no? Claro. O se automedicamenta. A ver, aquí te pregunto, de repente, y yo lo he visto, y quizás alguna vez al inicio también lo hice, cuando hay venta al contado, por ser rápido, uno, tú lo has manifestado, busca una notaría y la notaría le dice, tráigame el dominio con vigencia, ¿cierto? Y otro documento y aquí hacemos la escritura. Pero mi pregunta es, el abogado de la notaría no hace el estudio de título, solamente redacta, ¿cierto?, la escritura. Eso es lo que hace, ¿no? Claro, la notaría solamente redacta la escritura y muchas veces las personas que redactan la escritura no son abogados, son personas que han trabajado mucho tiempo en una notaría, tienen los formatos, cambian solamente el inmueble, las partes y se fue. Ok. Y ahí a lo mejor después el siguiente paso, que es el conservador para la inscripción, podríamos tener reparos. De ahí nos Claro, podemos... y ahí cuando salen los reparos hay que empezar a subsanarlos, los valevistas quedan en la notaría y Ok. empiezan los problemas. Y ahí buscan al abogado. Y ahí sale más complicado todavía, ¿no? Porque Y ahí sale pierde más tiempo. caro todavía. Y pierde tiempo, ¿no? Y ¿Verdad? tiempo, sí. Tiempo Y además el asesor inmobiliario queda mal. sí. Y el Queda mal tiempo... porque la gente... El tiempo en la parte nuestra es bien complicado porque nuestras instituciones lamentablemente no están tan ágiles. Me refiero a la municipalidad, al conservador, en fin, no están tan ágiles, se demoran mucho en obtener documentos, por eso que yo digo, es preferible tener toda la información muy clarita y si hay alguna duda, consultar antes de, cosa que llegue toda la información precisa al banco o cuando uno va a firmar ya la escritura, si es una venta al contado. Sí, es mejor que ya esté toda la información antes y que salga el reparo con el banco o que el abogado se dé cuenta que falta algún documento antes de llegar a la instancia del conservador y que ahí quede ya el reparo hecho. Muchas veces están los valevistas listos en la notaría. Entonces, tener un valevista ahí en la notaría y esperar los reparos, las personas que ya firmaron la escritura, el comprador y el vendedor, se comienzan a poner nerviosos y a presionar porque ya firmamos y cuándo va a salir. Exacto, exacto, tienes toda la razón, así pasa, así pasa. Sí. Janet, a ver, para quienes nos están mirando, escuchando, ¿dónde te ubicamos? Porque hoy día tú puedes realizar la tarea de esta revisión hoy día a través de los sistemas que tenemos online. ¿Dónde ubicamos a nuestra abogada inmobiliaria?
Claro, como bien me presentó, mi nombre es Janet Carrasco, soy tu abogada inmobiliaria y me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, como tu abogada inmobiliaria o en mi página web www.tuabogadainmobiliaria.com. Yo trabajo Oye, de manera online, así que puedo asesorarlos en cualquier lugar de Chile donde se encuentre. sí, aquí ya te he visto ya. Una cosa que me llama la atención, yo ya tengo una edad bastante avanzada y visto cómo ha cambiado el mundo hoy en día en todas las profesiones. Antes los abogados eran, yo le decía encasillados, con corbatos, todas las cosas, y era muy difícil ver un Sí, abogado en Instagram haciendo muchas veces ese baile, reels, todas estas cosas. O sea, eso no ha cambiado, eso me da gusto porque acerca más a las personas, ¿cierto? Se encuentra uno más cercano, digo, ya no es una persona tan diferente, un abogado que uno lo veía un poquito, o una abogada un poquito lejana, distante. ¿verdad? Una persona Claro, distante, ¿ya? Eso es muy bueno. el marketing jurídico ha cambiado bastante en el último tiempo. Mira, qué Sí. bueno, marketing jurídico y marketing inmobiliario, porque nosotros también tenemos que de repente hacemos algunas cosas que son diferentes, pero es bueno porque eso te indica de cómo eres, ¿ya? Cómo puedes llegar a las personas. Sí, sí, la idea es también que las personas confíen en nosotros. Exactamente. Tú no bailas en Instagram, no haces reel de bailes. No, no todavía. Bueno, Janet, cerramos este capítulo. Más adelante vamos a otros temas que son tan interesantes para la gente. Yo creo que hoy día es parte fundamental la capacitación, la instrucción a las personas, a los clientes. Nosotros estamos obligados, como ustedes, a estudiar constantemente para saber cómo llevar adelante esta carrera, ¿no? Esta gestión inmobiliaria. Pero también yo siempre he dicho, llamo a las personas, a los clientes, que se instruyan, a que sepan, a que conozcan, a que sepan que hay que hacer un estudio de título, por ejemplo, a que sepan que hay que tener certificados para poder vender. Y ahí yo creo que va a fluir muy bien digamos, esta gestión de venta de algún inmueble. Porque hay personas que dicen, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me piden esto? ¿Por qué me piden esto otro? Y porque es necesario y obligatorio. ¿Ya? Claro, y saber también para qué sirve cada certificado y cuando las personas pregunten por qué tengo que buscar este certificado o este otro, ustedes como asesores o corredores de propiedades puedan darle una respuesta que los deje tranquilos, que le aclare sus dudas. Exactamente. Janet, muchas gracias, muy amable, y nos estamos viendo en otra edición de estos temas inmobiliarios que son tan importantes y tan interesantes. Nos Yo vemos. encantada. Chao. Chao.